Hermanos, dice, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Hermanos y hermanas, esta labor no pudo ser posible sin que Dios primero envíe a su Hijo amado, glorioso, nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años atrás. En su primera venida, Él vino para juntarnos y ser un solo pueblo, una sola nación, para amor, para cumplir las ordenanzas del Padre que lo enviaba, como dice la Escritura. Pero a través del tiempo, hermanos y hermanas, el hombre se apartó de Dios debido a su propia creencia, olvidándose de la raíz, de la parte fundamental de Dios, que viene a ser el santo mandamiento, que es la voz de Dios. Palabras vivas y verdaderas que nos dio Dios para estas generaciones. Debido, hermanos, al corazón del hombre, cada uno se apartó formando sus congregaciones, tomando a Dios y a Cristo para beneficio propio, llevando a millones de almas a desencaminarse de la verdad. Por eso el Señor, hermanos, dice, tiempo vendrá para juntar nuevamente, hermanos y hermanas. Nuevamente, hermanos, en ese tiempo, Dios ha levantado a un siervo, a un escogido. Dice en el libro verso 19, y pondré en ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pul y a Lud, que disparan arco, Tubal y Javán, y las apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. Hermanos, antiguamente estas ciudades mencionadas por el profeta Isaías eran ciudades como potencia mundiales, algo parecido a lo de ahora. Ellos tenían, hermanos, la tecnología avanzada, disparaban arco, dice, con flechas. Hermanos, y a través, si leemos las escrituras, libros judíos, encontramos que estos pueblos o naciones eran idólatras, no conocían el Dios de Israel. Entonces el Señor dice, tiempo vendrá que yo voy a juntar a todos, dice, de todas esas naciones apartadas los voy a juntar y los voy a reunir para que vengan y vean mi gloria. Pero para ello, mis amados hermanos, el Señor dice, y pondré en ellos una señal. Dice el Señor que tenía que levantar a alguien, tenía que enviar a alguien para hacer esta gran labor, hermanos y hermanas. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 24, versos 26 y 27. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 24, versos 26 y 27. Hermanos, dice la Escritura, en este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. Hermanos, señal, ahora dice un escapado, ahora dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, aquel siervo, aquel escapado, aquella señal tenía que traer las buenas nuevas para dar testimonio de que Dios lo había enviado, y para dar testimonio y dar cumplimiento a la visión del apóstol Juan. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y 7. Hermanos, este siervo de Dios, escapado,
o señal entre las gentes. Tenía que traernos, dice, las buenas nuevas. Y el apóstol Juan, teólogo, nos dice en una visión, versos 6 y 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Hermanos, nos damos cuenta que el profeta Isaías, hermanos, ya también veía lo que iba a acontecer en esos tiempos. Y el apóstol Juan, hermanos, en el libro de Apocalipsis, último libro de la Sagrada Escritura, dice, él vio en visión un ángel volar, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, ¿cómo Dios nos iba a reunir, hermanos? ¿Por medio de qué, hermanos y hermanas? Por medio del evangelio eterno, que vino a ser los santos mandamientos. 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, este ángel, siervo, esta señal, hermano, tiene diferentes nombres. Hermanos, tenía que traernos el evangelio eterno y tenía que decirnos, teman a Dios, porque el juicio de Dios es venido. Hermanos, si nosotros leemos el primer mandamiento de la ley de Dios que está frente de nosotros, ¿qué dice, hermanos? A Jehová tu Dios temerás, dando cumplimiento, mis amados hermanos y hermanas. Por eso, hermanos, dice también, a quién Dios envió, quién era este siervo, a este escapado, o este ángel, o este profeta, o este hermano, o este amigo. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 24, verso 24. Entonces, hermano, nos va a testificar quién era o quién es. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 24, verso 24, dice, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis, en viniendo esto entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Hermanos, en el testimonio de nuestro gran maestro y fundador Ezequiel Ataocusi Gamonal, él narra su testimonio cuando Dios le dice, te pondré a ti el espíritu antiguo del profeta Ezequiel, ya no estarás más mudo y hablarás. Hermanos, desde allí, hermanos, nuestro gran maestro Ezequiel vino pregonando el decálogo universal, hermanos, por segunda vez, hermanos y hermanas, el evangelio de Dios. Entonces, hermanos, nuestro gran maestro Ezequiel Ataocusi Gamonal, siervo de Dios, hermanos, tenía el Espíritu de Dios, maravillas hizo, hermanos, cuantos lo conocieron. El 27 de octubre del año 1968, escribe en registros públicos la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, siendo manifiesto la misericordia de Dios y redimido a su pueblo Israel en esta generación, Israel, congregación de Jehová en el Perú. Amén, hermanos y hermanas. Para dar cumplimiento, hermanos, libro de Deuteronomio 23, 8. Entonces, hermanos, así también en el año 2000, nuestro gran maestro Ezequiel Ataocusi Gamonal, siervo de Dios, en la solemnidad de Pentecostés, el 21 de junio, descansa, mis amados hermanos, porque era carne como nosotros, mas el espíritu que estaba dentro era eterno. Ahora dice también, hermanos, en ese año, también fue ungido nuestro misionero general y sucesor, nuestro excelentísimo señor Ezequiel Jonás Ataocusi Molina,
no por mandato de hombre, sino por mandato del mismo Dios, mis amados hermanos y hermanas. Desde ahí, hermanos, en adelante viene nuestro Señor inculcándonos a guardar el mandamiento y todo lo que nuestro gran Maestro nos dejó, porque a Él lo instruía el mismo Dios de Israel, hermanos y hermanas. Entonces se da cumplimiento el libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 3. Miren, hermanos y hermanas, esto pasó en la solemnidad de junio en el año 2000. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 3. Por tanto tú, hijo del hombre, hazte aparejo de marcha, quiere decir como una marcha corta, y pártete de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Hermanos y hermanas, esto se dio cumplimiento en el año 2000, en la fiesta de junio. Por eso, hermanos, hasta el día de hoy seguimos siendo instruidos por Dios por medio de su Espíritu Santo para dar cumplimiento a lo que dice el profeta Isaías 54:13, y serán instruidos todos de Dios, hermanos y hermanas. También nuestro Señor Jesucristo, por el apóstol Juan 6:45, también nos declara, hermanos, que teníamos que ser instruidos por Dios en esta generación. El libro del apóstol Juan, capítulo 6, verso 45, dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Hermanos, todo aquel que aprendió del Padre, viene a mí. ¿Y qué enseñó el Padre, mis amados hermanos y hermanas? ¿Qué nos enseñó el Padre desde un principio, hermanos y hermanas? Libro de los Hechos, capítulo 22, verso 14. Nos va a aclarar la Escritura qué nos enseñó el Padre desde un principio, hermanos y hermanas. Libro de los Hechos, capítulo 22, verso 14. Y Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Hermanos y hermanas, hablábamos en la mañana de lectura de la ley de Dios. ¿Cuál era esa voz? Deuteronomio, ¿no? 13:18. ¿La voz cuál era, hermanos y hermanas? El mandamiento de Dios. Eso es lo que enseñó el Padre, como dice nuestro Señor Cristo, desde un principio. Todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Miren, mis amados hermanos. Por eso, hermanos, nuevamente, nuestro misionero general, señor Ezequiel Jonás Ataucus y Molina, hermanos, nos recomienda, hermanos, y nos inculca y nos enseña a guardar los mandamientos de Dios sin faltar, ni añadir, ni quitar, para obtener la sabiduría, para poder obtener la promesa de Dios, que es la vida eterna, hermanos y hermanas. Bendito sea el Señor, hermanos y hermanas.